Seguimos en Diario de Cultura en nuevo bloque, en el bloque sobre literatura. Y en un ratito, la continuidad del ciclo 10×10, en el que 10 autores retratan y relatan obras maestras de lo que es la literatura universal. Y en un rato, 19:30, en la sala 2 del Centro Cultural Leonardo Fabio, va a ser el turno, en este caso, del poeta y narrador Osvaldo Guevara, que ya está con nosotros en Diario de Cultura para hablarnos brevemente sobre la obra El Matador, de Esteban Echeverría. ¿Cómo le va? Bienvenido. El matadero. El matadero, perdón. Bueno, ahí mataban las reses. Bueno, justamente. Y más o menos, porque lo equiparaban con el gobierno de Juan Manuel. Pero si tuviera que señalar alguna faceta que me particulariza a mí dentro de las letras, sería la poesía. Creo que yo habría preferido tal vez ser un prosista. Sí. Me siento muy a gusto en la prosa, después de que había publicado como poeta algunos libros. Y como más de 13, si no me equivoco. Sí, 13, claro que son títulos y a veces el título es engañoso, porque por ejemplo el último libro me lo publicó una persona de mucho talento como es José Di Marco, pero en realidad es una selección de poesía amatoria, así que nada de lo que está ahí es inédito, ya figura en libros anteriores, pero es un título más. Poniendo los títulos así, las etiquetas pueden ser 13 más o menos, sí, los libros. Osvaldo, ¿y cómo accedió a este desafío, ¿no? En el marco del ciclo que ya ha comenzado, que ya lo hemos presentado justamente con Antonio Tello, aquí en Diario de Cultura, que está aquí presente, le mandamos un beso a Antonio, que es el coordinador de este ciclo que ya arrancó y que hoy tiene una nueva edición. Y es el caso del planteo que vas a hacer vos, Osvaldo. ¿Cómo diagramaste la presentación de hoy? Antes que nada, ya que lo mencionaste, Tello, me preguntaste cómo surgía mi relación con este acto. Bueno, salvo para un suicidio colectivo a donde me invite Tello, siempre me va a sorprender. Y por otro lado, volver al Río Cuarto es como volver al vientre de la madre, ¿no? Entrar por el útero y es el paraíso de la infancia, son los afectos y el sentimiento localista. Así, esta es una ciudad importantísima, pero así fuera el pueblo más anónimo y más maldicente del mundo, uno pretendería que es un lugar especial porque está asociado a su vida y a sus afectos. La pregunta es cómo lo abordé, y sobre Echeverría se ha escrito mucho. Además, no hay historia de la literatura argentina que no mencione la obra de él y sobre todo El Matadero. ¿Cómo organizar esta clase magistral entonces, ¿no? Sí, lo de clase magistral que me suena bastante pomposo. Importante. Sí. Tello me aclaró que en realidad, para que no olvidara, me envió un papel en el que se revelaba la exigencia de ser didáctico, accesible, ¿no? Se supone que una prosa magistral es algo majestático, un hombre que casi que le habla a la eternidad. No, yo voy a hablar para los circunstantes nada más. Y para los educandos, sobre todo, para enseñar a leer. Eso lo especifica muy bien, ese volante que me regaló Tellito, sí, los docentes y sobre todo para la gente que trata de saber qué es la literatura, aunque no tengo un motivo particular para ingresar a ella, pero ahí está la literatura. Se la margina, no se le da un valor utilitario, por lo tanto es algo que no produce nada tangible y pasa a ser casi algo decorativo. Pero aún la gente que se ha creado en esa cultura, cuando se habla de literatura, puede tener cierta curiosidad. Y ojalá que este ciclo, hablo por los otros oradores, todos son estupendos, yo conozco casi la totalidad de ellos, si es que no todos. Ojalá que este ciclo sirva para eso también, que no consideren que la literatura es un templo cerrado. Para desacralizarla, ¿no? Un poco. Claro. Y en ese caso, a partir de las 19:30, esta clase, digamos, no le digamos magistral, pero va a ser una clase, ¿cómo va a estar planteada? ¿Por qué leer El Matadero, Osvaldo? Porque no ha perdido vigencia.
hay obras venerables, pero que han quedado en la historia de la literatura porque en su momento gravitaron y fueron un eslabón. Y el Matadero, en la actualidad, por su mensaje, aunque tal vez el sustento ideológico sea fanático y parcial, un antirrocismo visceral, absoluto, aunque ese sustento no fuera en realidad el correlato realista de la motivación del quien lo escribió, de todas maneras, como alegoría del rechazo a los excesos de poder, es válido. Haya sido o no Rosas un compañero de ruta de Francisco de Asís, cosa que no estoy muy seguro, ¿no? Y yo vengo influido por una cultura antirracista, claro, muy influido, demonizado Rosas, ¿no? Y está la profecía de Mármol, otro poeta de esa generación de proscriptas que tuvo que exiliarse en Montevideo, José Mármol, que vaticinó en un verso que ha quedado en la historia no solamente por su valor literario, sino por su valor profético. Ni el polvo de tus huesos la América tendrá. Y se cumplió, no sé qué presidente, hace rato lo conversábamos con Tello, no recuerdo qué presidente, dispuso la repatriación de los restos de Rosas. Así que el valor debate del que vaticina de Mármol ahí caducó, ¿no? Porque no se cumplió eso. Además hay un sector de la historia que lo rescata, y que lo Rosas, reivindica. Lo reivindica. Lo que temo a veces es que en el afán de contraatacar las otras visiones equivocadas, se sacralice un poco al que se quiere rescatar. Tengo miedo a veces, ¿no? Cuidado, que Rosas puede haber sido muy importante y en algún sentido lo fue, estaba dentro de un proceso de formación del país, pero que no lo santifiquemos tampoco, ¿no? Porque era una época violenta, un estratega como el general Paz, que pasaba por ser un hombre de la cultura. Él no era integrante de la barbarie, sino de la civilización. Y sin embargo, en las batallas, aunque era un táctico que le llevó a decir a Quiroga, después de que lo derrotó en 2 batallas, me ha ganado con figuras de contradanza. O sea que era un técnico, era un hombre de cerebro. Y sin embargo, en las batallas era un salvaje como todos. Osvaldo, quería preguntarle si la obra de Esteban Echeverría es verdaderamente considerada como el primer cuento argentino. Sí, sí. La mayoría de los autores lo consideran cuento y en un medio de hoy se habla se me menciona a mí Osvaldo Guevara leyendo, al que creo que trato de ser textual con el título, Osvaldo Guevara leyendo una novela. Ajá. Sí, eso es menos frecuente, ¿no? Podría ser una novela corta. Las fronteras son imprecisas entre el cuento largo y la novela corta, ¿no? Fue allá por el 1838-40 que fue escrito. Más o menos. Sí, más o menos. Osvaldo, se publicó mucho después. Sí, después del fallecimiento. Claro, ¿no? él falleció a meses de la caída de Rosas. Sí. Claro. Osvaldo, entonces, esta tarde a las 19:30 en la sala 2 del Centro Cultural Leonardo Fabio, usted va a abordar el tema mucho más en detalle, seguramente, que la brevedad de la televisión, ¿no? El título ha tratado de sintetizar el contenido. Esteban Echeverría y el romanticismo. Ajá. Porque él fue un adalid del romanticismo, no solamente en Argentina, sino en América, y hasta, mal que le pese a los españoles, parece que él es precursor de obras después clásicos del romanticismo español. Le agradecemos muchísimo la visita. Contrario, bienvenido a Río Cuarto nuevamente y al ciclo 10x10. Gracias, y quiero agradecer también a todos ustedes, y te incluyo, esa comprensión con que lo tratan a mi dilecto y querido Antonio Tello, que es un hombre que está viviendo su segundo exilio y que necesita que alguien, una mano femenina mejor supongo, lo ayude a restañar sus presuntas heridas.
Muy bien, bueno, un beso grande. Antonio, que está por acá, que es el coordinador, reiteramos, de este ciclo que organiza el área de literatura de la Agencia Córdoba Cultura, Delegación Río Cuarto, que ya comenzó y que está en una nueva edición, a la cual usted puede asistir en un rato, 19:30, en la sala 2 del Centro Cultural Leonardo Fabio. ¿Cómo sigue el ciclo? A ver, tengo bien puesto el 4 de junio, en General Cabrera, Pablo Dema, que interpreta El extranjero de Novalis. ¿Tengo bien? Ahí está Antonio, que me da el ok y me dice que sí. Osvaldo, le agradezco inmensamente. Quédese un ratito más, que nos vamos a ir con un video, es un resumen de la obra de Echeverría, lo invito a verlo con nosotros. Gracias, ¿sí? gracias. Sí. Así cerramos este bloque en Diario de Cultura. No puedo seguir investigando. Estoy encerrado. Fui atrapado por un libro, El matadero, de Esteban Echeverría. Con este libro, se dice, comenzó la literatura argentina, como los edificios comienzan con una piedra fundamental. Páginas breves para una metáfora contundente. El joven unitario asediado y quizás violado por una horda de bárbaros. El escenario, un matadero, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Esteban Echeverría escribe los cuadros de la carneada, la sangre chorreando, las vísceras desparramadas, los matarifes gozosos, los pobres disputando su ración, los animales asediando. El escritor que escribía sobre el matadero, pensando en el país que controlaba el estanciero don Juan Manuel de Rosa. Los hombres del sur, con sus cuchillas chorreantes, eran leales al restaurador, eran fuerzas de la mazorca. Herramientas de un poder político que se denunciaba desde el exilio en Montevideo. Echeverría pertenecía a la generación del 37, ese grupo de escritores jóvenes empeñado en fundar una nueva Argentina. Escribió un texto programático, El dogma socialista, pero fue El matadero, su obra de ficción, la que tuvo más largo alcance como programa político, porque en ella se filiaron los miedos al mundo popular que no han dejado de impregnar la vida nacional.